Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar de Fuji Electric. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, soy ingeniero de aplicaciones en Fuji Electric desde hace más de 11 años y hoy vamos a hablaros un poquito de lo que es el control de motores con encoder en la periferia. Vale. Un poquito el objetivo de este webinar es explicar por qué este tipo de motores son especiales, cuáles son las características que tienen que hace que sea complicado o difícil o especial, por decirlo así, el tipo de estos motores, del control que necesita. Cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer un poco con nuestro variador, con el LM2A. Vamos a hablar de lo que son las características del motor, qué características eléctricas tiene, qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que debemos saber. Hablaremos de las características que tienen el encoder, es un encoder especial también y hablaremos un poquito de ello. Hablaremos de los parámetros que tenemos que ajustar en el variador para controlar este tipo de motores. Hablaremos también de lo que es el procedimiento de pole tuning y de puesta en marcha que necesitamos hacer para realmente hacer la puesta en marcha de nuestro sistema. Y al final hablaremos también de la resolución de problemas y problemas típicos en este tipo de instalaciones, ¿no? Lo primero de todo, pues bueno, en la imagen tenéis lo que es este tipo de motores, ¿no? Ya supongo que todos más o menos los conoceréis, pero ya fijaros la estructura mecánica, cómo está acoplado en la instalación. Realmente es un motor que la polea realmente tiene 2 diámetros. Fijaros que, bueno, es un pelín especial, esa es la realidad, un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados de un motor, ya sea un motor de inducción o un motor de imanes permanentes. Bueno, mecánicamente son diferentes. Lo primero que tenemos que saber es que esto es un motor de imanes permanentes. No es un motor de inducción, es un motor de imanes. En el mercado, en el sector de la elevación, esto no es nada especial. Esto es un motor más que utilizado, esta tecnología de motores. Todos habéis puesto muchas puestas en marcha, todos más o menos lo conocéis. Bueno, eso en principio no difiere mucho a lo que ya conocemos. Lo que hace especial este tipo de instalaciones es que fijaros dónde está ubicado el encoder. Para controlar un motor de imanes permanentes es imprescindible la colocación de un encoder. El tipo de control que tiene que realizar el variador sobre el motor necesita, aparte de saber la velocidad a la que se está encontrando, a la que se mueve el motor, necesita saber la posición en la que se encuentra el eje del motor. En un motor convencional, el encoder está acoplado justamente en el centro del eje del motor. Y es más, una vuelta de eje de motor implica una vuelta de encoder. Por lo tanto, es relativamente sencillo controlar ese tipo de motores. La regulación es más o menos sencilla, no implica mucha dificultad. En este, ya veis que el encoder está acoplado, no está en el centro del eje, sino que está justo en la periferia, está en el eje exterior. Si lo dibujáramos, aquí tenemos la polea de nuestra máquina, donde van colocadas los cables. Y fijaros que tenemos una polea exterior, un diámetro exterior, y aquí en pequeñito es donde tenemos acoplado nuestro encoder. Lo dicho, en una máquina convencional, este encoder estaría acoplado justo en el centro de la máquina. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pues que encoder y polea tractora giran a distinta velocidad. Eso es el primer efecto que tienes. Es sencillo. Para que una vuelta de polea, a lo mejor significan 14 vueltas de encoder. Bueno, eso es la primera dificultad, pero al final es una relación que más o menos sería directa, ¿no? En función del tamaño que tenga en la polea, pues yo podría calcular relativamente de manera sencilla la velocidad a la que está girando la polea, ¿no? Pero realmente, al tener 2 diámetros, lo dicho, pues bueno, esto lleva a confusión, porque la máquina, cuando veamos más adelante,
Realmente la máquina tiene el diámetro interior y el diámetro exterior. Y esto puede generar un poco de confusión porque en los datos de la máquina el dato que nos proporcionan es el diámetro interior, que es el de la polea. Y nosotros no necesitamos ese dato. Nosotros necesitamos el diámetro exterior para saber cuál es la relación entre mi encoder y una vuelta de motor, ¿no? Por decirlo así. Y para dificultar todavía un poquito más la cosa, pues la fijación que se realiza entre el encoder y la máquina, la máquina, sí, se hace mediante una goma. Por lo tanto, no es una relación fija, hay deslizamiento, la goma puede patinar, la goma sufre un desgaste. Por lo tanto, todas esas características hacen que el control de esta máquina sea más complejo. Se necesita un control especial para compensar las diferencias de velocidad entre lo que es el motor y el deslizamiento de la goma. Eso básicamente dificulta todo el control del motor, porque si la velocidad que yo estoy recibiendo a través del encoder es mucho mayor, ¿no?, que la velocidad a la que se encuentra el eje del motor, pero a más, esto es un motor de imanes permanentes, que eso significa que yo tengo que saber en todo momento en dónde se encuentra el flujo magnético que me genera el rotor del motor. Pues eso lo que obliga es hacer una regulación muy especial para poder controlar este tipo de motores. En un motor de imanes permanentes convencional, lo que se suele montar, primero, lo que he dicho antes, el encoder está acoplado al eje del motor, está acoplado de manera solidaria con un tornillo que va bien fijado, por lo tanto ahí no hay ningún deslizamiento. Una vuelta de motor es una vuelta de encoder, eso no hay ningún problema. Aquí lo estamos haciendo mediante una goma que, lo dicho, tiene su desgaste. Si la polea del motor no es 100% redonda, por decirlo así, también puede haber puntos en donde eso deslice más o deslice menos, a mayor fricción o menor. Y eso es lo que provoca que este motor tenga que ser controlado con un control distinto a lo que estábamos habituados, ¿no? Realimentación de velocidad. Vamos a hablar un poquito del encoder. Habitualmente, o algunos, no todos, pero utilizan un encoder incremental. Para poder controlar este tipo de motores, en los motores de imanes permanentes siempre tenemos un encoder absoluto, que llamamos. Eso significa que ese encoder tiene una parte incremental, una parte que nos proporciona la velocidad a la que va el motor, y otra parte absoluta que nos da la posición en la que se encuentra el eje del motor. Por lo que he estado explicando, esto ya no nos sirve, porque ya estamos diciendo de que la posición en la que se encuentra el encoder y la posición en la que se encuentra el eje del motor son distintos. Por lo tanto, la posición con un encoder absoluto no nos serviría. Por lo tanto, este tipo de motores lo que proporcionan, lo que se monta, es un encoder de tipo incremental. Por lo tanto, que nos va a dar simplemente la realimentación de velocidad, no nos va a dar posición. Esto no es ningún problema para el LM2. Tenemos diferentes tipos de tarjetas y, por lo tanto, simplemente acoplar la electrónica que lleve ese encoder, adaptarla al variador. Tenemos varias opciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunos que no llevan un encoder tipo incremental, sino que llevan un resolver. Un resolver es otro tipo de encoder que utiliza otro tipo de electrónica para poder facilitar la velocidad a la que va el motor. El LM2 no tenemos tarjeta para poder controlar un encoder tipo resolver, y por lo tanto en ese caso tenemos que cambiarlo. En caso de tener un encoder, un resolver en esa instalación, es obligatorio sustituir ese encoder por un encoder, ese resolver, perdón, por un encoder incremental. Con un encoder incremental de mercado hablaremos de él. No hay ningún tipo de problema. Vamos a hablar un poco del acoplamiento mecánico del encoder. El encoder en sí ya más o menos he hecho
pasa un poquito por encima, es un encoder incremental normal y corriente, o sea, eso no hay ningún tipo de problema. Pero sí que tiene unas características mecánicas que lo hacen también especial. Pues bueno, pues simplemente el encoder se tiene que acoplar a la máquina mediante un disco, un plato, que fije el encoder a la posición correcta a la que tiene que ir en la máquina. Por lo tanto, esta pieza ya la hace un pelín distinta a lo que estamos habituados. Y por último, lo que hace ya muy especial es que tenemos una rueda de goma, que esta rueda es la que hace contacto entre la máquina en sí y el encoder, es la que transmite el movimiento, ¿no? Lo dicho, es muy importante esta goma porque al final toda la velocidad que va a recibir el variador depende de esta goma. Esto es así. Tarjetas de opción que tenemos para el encoder incremental. Pues básicamente tenemos dos tipos de tarjetas. Tenemos la OPC-PG3, que eso es para un encoder de tipo push-pull o open collector, tensiones de alimentación que van entre 10 y 30 volts. O también tenemos la OPC-PMPG, que eso es para tipo de electrónica line driver. En función del encoder que montéis, pues tendréis que montar pues, o la PG3 o la PMPG. A nivel eléctrico, vamos a entrar un poquito en las diferencias, simplemente muy rápido. La OPC PG3, pues fijaros, esto simplemente tenemos 4 hilos a conectar. Tenemos la alimentación, ¿no? Que es el positivo y el negativo, ¿no? De la fuente de alimentación de la tarjeta, y conectamos el canal A y el canal B. Nada más. Fijaros que en este esquema el paso por cero, la Z que proporciona el encoder, no lo utilizamos. Por lo tanto, con los canales de velocidad ya es suficiente. Repito, no conectamos el paso por Z, después entraré un poquito más en detalle en este punto. En el caso de que tengamos un encoder tipo line driver, pues en este caso utilizaremos la OPC-PMPG. Las señales line driver tiene su canal positivo y el negativo, pero fijaros que al final lo que estamos conectando es exactamente lo mismo. Estamos conectando la alimentación a través del PO y del CM y estamos conectando el canal A y el canal B. Nada más, no estamos conectando el paso por cero. Este tipo de tarjetas también se utilizan para otro tipo de encoder. Y este tipo de tarjeta, lo que sí que hay que remarcar y tiene que quedar claro es que si utilizamos esta tarjeta, por defecto sale con unos switches que determinan si el variador da un error si la tarjeta detecta que se ha roto un cable. Ese es el objetivo de estos switches. En este caso, como nosotros no vamos a conectar todos los cables de la tarjeta, solamente estos 6 hilos, debemos pasar a on todos los switches del switch 2. En caso contrario, el variador se bloqueará por la alarma PG. Lo que comentaba, el variador está esperando una parte de señales por parte del encoder, no las recibe, él lo interpreta como que ese encoder se ha roto o se ha partido un cable y daría una alarma PG. Esto es un fallo típico de puesta en marcha, simplemente hay que saberlo. El switch 2 aparece aquí en pequeñito, ya lo veis, y simplemente es poner todos los switches, ponerlos a on. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la configuración básica del variador, los parámetros que debemos ajustar para controlar este tipo de motores. Bueno, empezamos un poco por el C21. Esto ya es, los que conozcáis el producto, ya sabéis que siempre empezamos por el C21. C21 es la selección de velocidades, las unidades de velocidad en las que queremos trabajar. Podemos trabajar en hercios, podemos trabajar en RPMs, en milímetros minuto. Bueno, en este caso, bueno, la recomendación es trabajar en hercios. Bueno, simplemente esto es a gusto un poco del consumidor, ¿no? Es importante empezar con este orden y mantenerlo,
porque en función de las unidades el variador preajusta determinados parámetros, ¿no? Y es importante mantener este orden que estamos comentando ahora. Por lo tanto, primero el C21 y después ajustamos el número de polos del motor. El número de polos del motor, como en todas las instalaciones, esto es un dato que proporciona el fabricante. Después ponemos un ejemplo de una placa de motor y ahí lo veremos, ¿no? Los motores de imanes permanentes pues, suelen ser de 16 polos, 20 polos, cosas por el estilo. El parámetro P02, potencia nominal de motor, como en todos instalación normal y corriente. P03, corriente nominal del motor. Y aquí en este caso entramos con el P07. El P07 es la resistencia estatórica del motor y en este caso nuestra recomendación es ajustarlo al 20%. Simplemente ajustamos el P07 a 20 y este parámetro no nos olvidamos. Podríamos hacer un paso más, podríamos realizar un autotuning. El autotuning es un procedimiento que realiza el variador, es un test que realiza el variador sobre el motor y calcula determinados datos internos del motor. Si nosotros hiciéramos un P04 a 1, que es un autotuning de datos de motor, pues este dato del P07 nos lo podría calcular, nos lo podría medir directamente el variador. Si no queremos hacer autotuning, pues bueno, directamente lo ajustamos a un 20% y nos olvidamos. Y aquí ahora vemos el P60, 61 y 62, perdón, P60, 62, 63, que estos son parámetros, vamos a decirlo así, nuevos, son parámetros especiales para este tipo de motores. Entonces, estos tres datos están en la placa que nos proporciona el fabricante. La resistencia de armadura, la reactancia y el voltaje de inducido. Lo dicho, estos tres parámetros lo encontraréis en la placa del motor y ahora os pondré un ejemplo. El parámetro P65, esto es un parámetro para corregir, son herramientas que tenemos para poder trabajar con este tipo de motores. La recomendación es al P65 ajustarlo a un 65% y nos olvidamos de él. Más datos. F03, frecuencia máxima del motor. Este dato ya lo conocéis, es un parámetro habitual, depende del motor. Hay que ajustar la velocidad a la que queramos trabajar. El parámetro F04, la frecuencia nominal del motor, lo que nos diga la placa de motor. F05 lo mismo, que es la tensión nominal del motor. Y por último tenemos que ajustar el parámetro F42 en 1. El F42 en 1 es el control vectorial con encoder. Lo dicho, cuando nosotros ajustamos una máquina de imanes permanentes, también llamadas gearless, pues ese tipo de control, el F42 se ajusta a 1 y simplemente no hay más. Que sepáis que el variador lleva establecido por defecto un set de parámetros para controlar este tipo de motores, motores de imanes permanentes, no este en concreto. Entonces, si nosotros hiciéramos un H03A2, estamos cargando, le estamos diciendo al variador que vamos a controlar este tipo de motor y automáticamente ya hace un setting inicial de parámetros para controlar estos motores. Esto está muy bien, es una herramienta, esto es útil, pero hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos un H03, le estamos diciendo al variador, olvídate borra la configuración que tienes actualmente y utiliza una configuración por defecto. Eso significa que si nuestro variador está ajustado por nuestro cuadrista y está adaptado ya para recibir las señales de nuestro cuadrista y señales de entrada, señales de salida, si hacemos un H03 hay que tener en cuenta de que todas esas señales se borrarán, entonces esa configuración se borrará. Por lo tanto, eso es un punto importante. Es un punto importante. Antes de hacer esto, consultar con el cuadrista si realmente esto lo podéis hacer bien o no, consultarlo con ellos. Vale, vamos a hablar ahora un poquito de parámetros de encoder, ¿no? Los parámetros de encoder, pues bueno, pues el parámetro L01 nos ajustamos el tipo de encoder, la señal absoluta que vamos a utilizar. Al final,
el variador discrimina entre la señal absoluta, que es el parámetro L01, la posición, y el parámetro L02, que es la velocidad, los pulsos que va a recibir de velocidad del encoder. Este caso es especial porque, si os fijáis, L01 lo estamos ajustando a 1. Eso significa que este va a ser un encoder que va a recibir señales de velocidad y va a recibir posición a través del canal Z. Pero yo hace 2 minutos os he explicado que el canal Z no lo vamos a cablear. Dicho de otra manera, si nosotros cableamos el canal Z, el variador no le va a hacer caso. No lo necesita. Pero en el ajuste sí que tenemos que decir que tenemos un encoder con paso por Z. Esto es así, es obligatorio. Lo dicho, si no lo cableamos no pasa nada, si lo cableamos tampoco pasa nada porque el variador no le hace caso. Lo que es importante es que el parámetro L01 esté ajustado en 1. L02, la resolución del encoder, 1024, 2048, lo más habitual es 1024, esa es la realidad, en función del tipo de encoder que montéis. Más parámetros. Pole tuning. El procedimiento de pole tuning, nuestra recomendación es que este tipo de motores, nuestra recomendación es hacer un pole tuning automático en modo 4. Eso significa que el variador va a realizar pole tunings de manera autónoma. No es necesario un operario para hacer el procedimiento de pole tuning, y porque automáticamente lo va a hacer el variador cada vez que se den ciertas condiciones. Entonces, ¿qué parámetro definen esas condiciones? El parámetro L198 define el bit 5, este que veis aquí. Digo bit 5 porque el primero de todos es el bit 0, tenerlo siempre en cuenta. Es bit 0, 1, 2, 3, 4 y este es el 5. El parámetro L198, el bit 5, determina cuándo se hace el pole tuning automático. El pole tuning automático, si el bit 5 está a 1, como nuestra recomendación, el pole tuning automático se va a hacer a cada orden de marcha. Siempre que nosotros demos orden de marcha, el variador, previamente a empezar a mover el motor, va a realizar un pole tuning. Hacerá un pole tuning, calcula la posición en la que se encuentra los polos del motor, calcula la posición, por lo tanto, del rotor y empezará a controlar la máquina. Esa es la recomendación que nosotros tenemos. Pole tuning siempre en todas las órdenes de marcha. Si nosotros el L198, el bit 5, lo ponemos en 0, significa que el pole tuning automático solo lo va a hacer en determinados casos. Por ejemplo, una alarma. En el caso de que haya una alarma y yo le dé el variador, yo resetee esa alarma y le dé orden de marcha, el variador sabe que viene de alarma y automáticamente él realiza un pole tuning. Si yo doy tensión al variador, como es posible que se haya movido la máquina y yo no lo haya visto porque no tengo tensión, pues lo primero que hago es hacer un pole tuning para asegurarme que, antes de que yo controle esa máquina, asegurarme que la posición en la que se encuentra el dato que yo tengo es correcto, ¿no? Por eso realizo un pole tuning. O la tercera condición es, están haciendo un rescate, el variador está encendido, ve cómo se mueve el encoder, y como el encoder se ha movido, yo, antes de volver a iniciar el movimiento, realizo un pole tuning para asegurarme que esa posición es correcta. ¿Qué es lo que sucede? Es muy sencillo. Si el variador no aplica un flujo magnético que esté alineado con el flujo magnético que tiene el rotor, básicamente lo que tenemos es un error. Tendremos un R, tendremos un OS, tendremos un OC, porque lo que sucederá es que el flujo magnético que intenta imponer el variador no está en el punto adecuado y ese eje se va a mover de manera descontrolada. Eso es lo que sucedería si nosotros no controlamos correctamente el motor, porque no sabemos bien la posición en la que se encuentra. Por eso es tan importante conocer la posición. En una máquina convencional de imanes permanentes, con un encoder absoluto,
pues el encoder absoluto nos está diciendo exactamente la posición en la que se encuentra el motor en todo momento, porque tenemos ese dato. El encoder nos proporciona ese dato. En este tipo de encoders no tenemos esa información, por lo tanto el variador la tiene que calcular. Y estamos diciendo de que las tienes que calcular a través de una rueda de encoder que está colocada en el perímetro del motor, que gira mucho más rápido que el propio motor y que además tiene es una goma que puede tener deslizamiento, que puede tener errores, no va a ser una vuelta de encoder, no es solidario con una vuelta de motor, ¿no? Por lo tanto, va a tener un error. Eso dificulta todo el control. Por lo tanto, si cada vez que nosotros damos orden de marcha nos aseguramos que realmente estamos controlando correctamente ese motor, porque voy a asegurarme de que voy a alinear correctamente el flujo, aseguro de que no voy a fallar nunca, ¿no? Eso es un poco la idea del pole tuning automático y por qué la recomendación de poner el parámetro L198, el bit 5, ponerlo a 1. Más datos. Parámetro L130 y L131. Bueno, estos son datos de motor. Básicamente es el diámetro del que tenemos en la polea. Y esto depende del motor, el parámetro L130. Tenemos que medir. Ahora hablaremos de ello, pero en la placa de motor aparece un diámetro de polea, pero es el diámetro donde van a ajustar, donde se colocan los cables, no es el diámetro exterior donde hace contacto el encoder con el motor. Por lo tanto, este dato tenemos que medirlo. L131, pues esto es el diámetro de la goma que hace contacto entre el encoder y el motor. Generalmente esto es un dato conocido, estos son 37.2 milímetros. Por lo tanto, ajustaríamos este dato en nuestro variador. Y aparecen aquí dos parámetros nuevos, que es el L132 y el L133, que es el Theta Compensation y el Theta Compensation Gain. Y esto básicamente es una herramienta que hemos generado nueva para poder controlar de manera correcta este tipo de motores. La recomendación es el L132 ajustarlo en 45 grados y el L133 ajustarlo en 0.2. Para que os hagáis una idea, como la posición en la que se encuentra el encoder y el motor son completamente distintas, y estamos diciendo que vamos a tener un error en el seguimiento de velocidad, porque no es perfecto, por decirlo así. El variador automáticamente va realizando ajustes cada vez que el motor se está moviendo, en todo momento, de manera dinámica, va modificando el control que está haciendo sobre el motor. Entonces, L132 y L133 son dos herramientas que incorpora el propio variador para poder realizar ese tipo de ajustes solamente para este tipo de motores. Estos parámetros no existen, no son necesarios ajustarlos en otro tipo de motor que el encoder esté acoplado en el eje. Básicamente el L132 es un margen, es un ángulo que dejamos para que el variador pueda cometer un error, por decirlo así, y el L103 es una ganancia para compensar ese error. Dicho de otra manera, si el variador detecta que está teniendo un error en el seguimiento de la posición y supera los 45 grados, pues él automáticamente realiza una compensación con el L133 para reajustar ese error. Entonces, la recomendación es L132, 45 grados, y nos olvidamos. Y L133, siempre que tengamos algún error, alguna alarma, cualquier cosa, asegurarnos que L133 esté en 0.2. Estos dos datos se han cogido en instalaciones. Esto está basado en la experiencia y en parámetros, y dicho de otra manera, L133, si no me equivoco, por defecto viene a 0.8. La recomendación y la experiencia que tenemos es que con L133 en 0.2 nos olvidamos de este parámetro.
Vale, vamos a hablar ahora de lo que sería una placa de motor. Pues esto es una placa típica y aquí aparecen todos los datos que nosotros vamos a necesitar. Lo primero que quiero hablar, aquí aparece un diámetro de polea, 340. Lo dicho, esto es la polea donde van ajustados los cables, no es la polea exterior, que es el dato que nosotros necesitamos. Por lo tanto, este dato no lo debemos introducir en el variador, porque si no, esto es un dato erróneo. Más datos, potencia nominal, el P02, en este caso, pues 2,8 kilovatios, aquí no hay ninguna novedad. P63, aquí está simbolizado con una E, es el back MF que se llama, y estos son 120, pues simplemente nosotros buscamos este dato, buscamos la E del motor, 120 volts, y es lo que ajustamos en el parámetro P63. Parámetro F05. El F05 pues es la tensión nominal del motor. Pues aquí nos lo aparece. 280 volts en este caso. Parámetro F03. La velocidad máxima de la máquina. Pues 112 RPM en este caso. Simplemente. En este caso también el fabricante nos proporciona los hercios. F04 a 12. Esto significa que esto es una máquina de 12 hercios y que gira a 112 RPM. Más datos, la XS, P62. Y la RS es esos 3,5 ohmios, que es el P60. Vale, con estos datos tendríamos casi todos los datos de motor. Simplemente nos faltaría ajustar el número de polos. El número de polos sale de esta formulita que veis aquí abajo. El número de polos, vale para cualquier tipo de motor, tanto si es de inducción o de imanes permanentes. El número de polos de un motor es una constante, 120, por la frecuencia de motor, dividido del número de RPMs de ese motor. Pues simplemente en este caso, pues tenemos las RPMs, que ya nos la indica la placa, que son 112, y tenemos la frecuencia, que nos lo indica la placa, que en este caso son 12 hercios. Pues simplemente aplicando esta formulita, conoceremos el número de polos del motor. Y eso es lo que tenemos que ajustar en los parámetros que anteriormente hemos visto. Lo dicho, aquí hay parámetros nuevos que se salen de lo habitual, por decirlo así, pero hay muchos datos que ya directamente tenemos esa información en la placa de motor. Por lo tanto, el primer paso, siempre que vayamos a poner en marcha este tipo de motores, es foto a la placa o características de la placa de motor para poder ajustarlo, porque sin estos datos es prácticamente, no voy a decir imposible, pero la cosa se complica mucho. Pole tuning. Bueno, pues el procedimiento de pole tuning, vamos a explicar así brevemente, es un paso a paso, ya más o menos todos lo conocéis. Simplemente tenemos que asegurarnos de que todos los parámetros están correctamente ajustados, mapa de motor, esto es típico ya de cualquier tipo de puesta en marcha. Antes estaba hablando del número de polos. Si el número de polos que hemos ajustado en el variador es incorrecto, el procedimiento de pole tuning nunca va a dar un valor correcto, porque el pole tuning es un procedimiento que lo que hace es que calcula la posición en la que se encuentran los polos del motor. Si yo le estoy diciendo al variador que tiene 16 polos y resulta que tiene 20, pues el cálculo que hace es erróneo. Es así de simple. Por lo tanto, los datos del motor siempre hay que asegurarse que estén correctamente ajustados. Igual que los del encoder. Parece una obviedad, ¿no? Pero esto hay que asegurarse siempre, que el encoder está correctamente conectado, que los pulsos que recibe el variador son correctos, porque si nosotros le estamos diciendo que nuestro encoder es de 1024 pulsos y realmente es de 2048, pues es sencillo, o sea, el variador se va a equivocar porque está recibiendo muchísima más velocidad de la que él estaba esperando, y eso el variador te lo va a decir en forma de alarma. Se bloqueará por R, o por OS o por sobrecorriente. Al final lo que te está diciendo es, oye, esto no funciona porque veo que la velocidad se dispara, o tendría que ir a esta velocidad y no voy, o veo que cuando yo hago esto el motor consume mucho. Me bloqueo y te lo digo.
El tercer paso, pues asegurarse que el variador está habilitado. Esto más o menos ya lo conocéis. No hay ninguna diferencia respecto a la puesta en marcha de un motor habitual. El cuarto paso es dar orden de marcha al variador. La recomendación es ponemos la maniobra en inspección y le damos orden de marcha. Entonces, como nosotros habíamos ajustado anteriormente el parámetro L07, lo habíamos ajustado en 4 y el L198, el bit 5, lo habíamos puesto en 1, pues el variador sabe que lo primero que tiene que hacer cada vez que recibe una orden de marcha es hacer un pole tuning. Entonces, yo hago un pole tuning y a partir de ahí intentaré mover la máquina a la velocidad de inspección, ¿no? Entonces, si el variador se bloquea por sobrecorriente, vosotros escucharéis como el variador mete contactores, hace el pole tuning, se escucha un pitido en el motor y automáticamente iniciaría el control del motor, ¿no? Si automáticamente el variador se nos bloquea con una alarma, OC1, 2, 3, la que fuera, es posible que que las fases del motor no estén puestas en el orden correcto. Entonces aquí tendríamos, esto es habitual, en las máquinas de manera permanente, aquí tenemos dos caminos. Podemos hacer el clásico, que es coger y cambiar dos fases de motor. Intercambio la U por la V o la W por la V, da lo mismo. Intercambio dos fases de motor, simplemente. Ese es el camino clásico y el camino más sencillo que tenemos ahora con el LM2 es que tenemos un parámetro que es el H190. El H190 realiza ese cambio de fases de motor de manera digital, por decirlo así. El variador ya sabe que tiene que conmutar dos fases y él lo hace. No hace falta hacerlo físicamente. El parámetro H190 es un parámetro protegido. Eso significa que vosotros por defecto viene a 1. Si vosotros vais a H190 y lo queréis cambiar, lo queréis poner en 0, no os va a dejar. Porque como todos los parámetros protegidos en los variadores de Fuji Electric, para poder desbloquearlo tienes que tener el botón de stop apretado. Con el stop apretado le das a la flecha hacia abajo y lo podrás poner en 1. Eso es una protección para que nadie venga y de manera errónea cambie un parámetro que realmente influye en la regulación de motor. Por eso está protegido. Vale, pues esto sería el procedimiento, simplemente, o sea, muy sencillo. Si yo he ajustado el variador, el mapa de motor, he ajustado el encoder, tengo el autotuning automático y le doy orden de marcha, si todo está bien y las fases de motor están bien, esto debería echar a andar. La única opción es que las fases del motor estén mal, pues hago un H190 y a partir de ahí empezaría a andar. Vale, vamos a ver ajustes reales de instalación, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que estáis viendo, esto es el Loader Software, es nuestra herramienta gratuita para poder conectaros al variador y esto es la herramienta del Real Time Trace que tenéis disponible dentro del Loader Software y simplemente aquí lo que estamos viendo pues es la velocidad detectada, ¿no? La velocidad que vemos a través del encoder. Estamos viendo la corriente de salida y estamos viendo el par que está generando el motor en todo momento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es mover el motor en inspección y asegurarnos de que en inspección, o sea, baja velocidad, por decirlo así, el control del motor es bueno y sobre todo es muy importante monitorizar la corriente de salida. Si no tenéis el Loader Software, ya veis que el Loader Software proporciona más información. Si no lo tenéis, solo tenéis el teclado, monitorizar la corriente de salida, porque la corriente de salida os está dando una imagen del control del motor. La recomendación que tenemos es poner la maniobra en modo inspección y simplemente mover la máquina por todo el hueco, de arriba a abajo y ver cuál es el consumo. Si nosotros monitorizamos el consumo del motor y el consumo es correcto, está dentro de los valores nominales, ¿no? Es un consumo, vamos a decirlo así, lógico, pues todo va a estar correcto. Si nosotros tenemos una máquina de 10 amperios y vemos que consume 14, hay algo que no funciona ahí, hay algo que no va bien. Por lo tanto, el primer paso es ese, colocamos la maniobra en inspección y vemos que realmente la máquina se mueva y que se mueva correctamente y moverla a través de todo el hueco. Estábamos hablando de que estábamos moviendo la maniobra en inspección, el ascensor se estaba moviendo, aparentemente todo va correctamente, pero tal como veis en la gráfica,
el par de salida poco a poco iba sumando, iba sumando, iba sumando, iba sumando, iba sumando, iba creciendo, hasta que al final el variador se bloquea con una alarma, y en este caso es la alarma OLU, sobrecarga de motor, sobrecarga de variador, perdonadme. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que lo que antes habíamos hablado del parámetro L132 y del L133, esa herramienta nueva para este tipo de control de motores, el ángulo que estábamos teniendo de margen, ¿no? que aplicaba el variador sobre el control del motor, pues se está inestabilizando poco a poco y estamos perdiendo el control del motor y nos estamos yendo de rango. ¿Qué significa? Que tengo que corregir ese error que yo estaba permitiendo de 45 grados y lo tengo que corregir. En este caso, si lo teníamos en 0.8, la recomendación y la experiencia es ajustarlo en 0.2. Y con eso este problema lo tenemos más o menos solucionado. Si vemos que también lo podemos pasar de 0.8, lo podemos pasar a 0.6, a 0.4, a 0.2. Eso es un poco el ajuste que deberíamos hacer para poder pulir este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? El problema que estamos teniendo es a bajas vueltas. El control de este motor con el encoder en la periferia, con la goma, con el deslizamiento, pues a bajas vueltas la información que recibe el variador es mucho menor, porque estamos girando más lento, es así de sencillo. Entonces, con el parámetro L133 podemos acabar de ajustar esa ganancia, ¿no? Por decirlo así. Pero otra recomendación también sería, bueno, si el problema lo tengo en muy bajas vueltas, en 1 hercio y cosas por el estilo, pues la recomendación es aumentar la velocidad de mantenimiento a 3, 4 o 5 hercios y ya nos olvidamos. Nos olvidamos significa que vuelvo a hacer el test, simplemente subo la velocidad y me pongo a mover la maniobra, el ascensor, perdonadme, en inspección de arriba a abajo y controlo y compruebo que realmente lo hace bien en todos los casos. Ese sería el test inicial, He hecho pole tuning, ya veo que la máquina se mueve, veo que los consumos son buenos, pero veo que cuando estoy llegando a planta baja, abajo del todo, por decirlo así, me salta OLU. Vale, pues entonces corrijo con el L133 y ajusto ese parámetro. ¿Que veo que no lo consigo? A lo mejor tengo que aumentar el valor de la velocidad de inspección. Esa es la idea. Vale, pues el siguiente paso simplemente sería colocar el variador ya en velocidad nominal. Lo colocamos en normal y comprobamos que los consumos sean correctos. Pues al inicio de todo, pues lo típico. Bueno, si os fijáis aquí, bueno, pues vemos cómo sube la corriente debido al control. Durante la aceleración, la corriente es mayor, después tiene que estabilizarse y lo dicho, lo que tenemos que ver es que a velocidad nominal el consumo de ese motor entra dentro de las especificaciones que nos está diciendo el fabricante. El fabricante al final lo que te está dando es un motor que gira a una velocidad concreta y que genera un par concreto. Y el fabricante del motor te dice, mira, si yo giro a 112 RPM o a 120 o lo que sea y te estoy aplicando este par, el consumo va a ser este. Y eso es lo que yo te garantizo. Si el consumo sube, si el consumo está por encima de lo que yo te estoy diciendo que consume mi motor, una de dos, el control no es bueno, o sea, realmente no se está controlando correctamente el motor, eso podía llegar a pasar, o mecánicamente realmente ahí pasa algo. O sea, ahí realmente ese motor está haciendo más par del que tenía que hacer. Simplemente comprobar que los consumos del motor son los que tocan. Esa es la idea. Y hacerlo en todo el viaje, simplemente. Ponerte hacia arriba, subirlo con diferentes condiciones de carga, ¿no? Cabina vacía, hacer viajes completos, simplemente. ¿Qué puede suceder? Otra cosa que puede llegar a suceder es que, lo dicho, lo que antes habíamos hablado de que el control del motor a bajas vueltas es más complicado, es más complejo.
Pues a lo mejor, si nosotros nos hemos saltado el paso inicial que estábamos diciendo de que mover la maniobra en inspección y comprobar que en a velocidad lenta el control del motor es el correcto y que el ajuste del L133 es el correcto, si ese paso nos lo saltamos y directamente nos ponemos a mover la maniobra en inspección en normal, pues es posible de que a lo mejor cuando lleguemos a la deceleración o tengamos que girar a bajas vueltas, pues tengamos errores de pérdida de control. Ya veis en la gráfica cómo realmente la gráfica de arriba es la consigna, eso a lo que quiero ir, la gráfica de abajo, la línea de abajo, es la velocidad detectada, o sea, lo que está leyendo el variador directamente a través del encoder, y abajo es la corriente de salida. Fijaros que realmente aquí todo se dispara, que hay una pérdida de control del motor y el variador se te bloquea, en este caso por OS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar que tengamos el L133, que lo tengamos ajustado en 0.2 y en el caso de que no lo tuviéramos, activar el pole tuning cada arranque. Vale, y por último, prácticamente tenemos, es posible que durante la aceleración el variador se nos bloquee por overvoltage. Es posible, no es muy habitual, pero es posible. Si os encontráis con este caso, ya veis, el variador estaba, la consigna de velocidad, el variador estaba arrancando correctamente, pero, pero ha habido una pérdida de control y el variador se bloquea por overvoltage. Bueno, pues para eso tenemos otra herramienta que es el parámetro P63. Antes habíamos dicho que el P63 lo dejamos al valor que tiene actualmente y aumentamos un 5%. Y con esto nos olvidamos. Básicamente la idea es durante la aceleración el variador le va a aplicar un poquito más de tensión para compensar en el control y conseguir que esa alarma de sobretensión no suceda. Esa es la idea. Básicamente estos más o menos son los típicos errores de puesta en marcha que son de esta máquina, esto es así. Estamos obviando si se te bloquea por R7 y te está dando el subcódigo de que el variador no está habilitado. O sea, todo eso ya forma parte de una puesta en marcha de un motor normal y corriente. En este webinar lo que nos hemos centrado son en las cosas un poco especiales y sobre todo que entendáis un poquito la problemática que tiene, porque primero es un motor de imanes permanentes, porque tenemos el encoder donde lo tenemos, porque el acoplamiento que hay entre el encoder y la máquina, digamos que desde el punto de vista de regulación no es óptimo, complica la regulación, esa es la verdad. Pero una vez que eso más o menos ya lo tenemos controlado y ajustamos el variador con los datos que nos proporciona el fabricante y más o menos tenemos claro estas 4 cositas que tenemos que tener para este tipo de motores, pues el resto no hay ninguna diferencia respecto a un motor de imanes permanentes. Tenemos el control a velocidad cero, tenemos las ganancias de velocidad a altas vueltas, a bajas vueltas, por lo tanto es un motor 100% estándar en ese sentido. No tiene más. Tiene esas características que son especiales con todo esto que hemos dicho del motor.